Desde el principio, la mentira ha querido camuflarse entre las cosas buenas que Dios ha creado para engañar, pero no ha podido. La mentira no ha podido prevalecer contra la verdad, más bien la verdad prevaleció contra la mentira. La luz ha prevalecido contra la oscuridad. En el siglo I, en tiempos de la iglesia primitiva, hubieron muchas falsas enseñanzas en contra de Jesús, que es el centro de nuestra fe cristiana, que es el fundamento de cada comunidad de fe. Y estas falsas enseñanzas lo que hacen es llevar a la gente a que tenga una imagen equivocada de Dios. Y estas falsas enseñanzas se llaman o son llamadas herejías. Una herejía es cualquier enseñanza que va en contravía del mensaje que enseñó Jesús. ¿Y de dónde han salido todas esas herejías? Bueno, pues esa es una pregunta que surge, ¿no? Y todas esas herejías han surgido dentro de la iglesia. Todos aquellos que se han apartado de la palabra de Dios, de todos aquellos que han preferido seguir a los falsos maestros y no a Jesús. Entonces, desde allí han salido esas herejías. Eso lo vemos en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versos 16 y 17. Por la Biblia nos damos cuenta de que el primer hereje de toda la humanidad, de toda la historia de la humanidad, ha sido Satanás. Satanás ha sido el primer hereje en toda la historia de la humanidad, pues vemos de que él quiere engañar al ser humano, diciéndoles que no le obedezcan a Dios, que más bien debían de comer de ese fruto porque no iban a morir. Entonces ese es el primer hereje. Pero también vemos en la Biblia de que Jesús les dice a sus discípulos en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, verso 13. Jesús les pregunta a sus discípulos qué dice la gente de su alrededor, qué dice toda la gente acerca de él, de quién es. Y pues sus discípulos le dicen que algunos creen que él es Juan el Bautista, el profeta Elías o el profeta Jeremías o alguno de los profetas. Así hoy mismo, hoy en día, hay mucha gente que no sabe quién es Jesús. Muchos creen que Jesús es el niño Dios, que es el Cristo caído, que es un profeta más, que es un engañador, ¿sí? Que es un revolucionista. No saben quién es Jesús, pero Jesús nuevamente allí les pregunta a sus discípulos, él quería saber qué decían ellos acerca de él. Y pues vemos la confesión muy sabia de Pedro y verdadera, una confesión verdadera, y él es el primero en que conoce quién es Jesús, y él le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Hijo del Dios Altísimo. Entonces él fue el primero en reconocer que es el Hijo de Dios, y él fue bienaventurado. Así nosotros somos bienaventurados porque hemos creído en Jesús, el Hijo de Dios. Bueno, a lo largo, ya cuando fue pasando el tiempo, fueron saliendo herejías. Entre ellas hubo una que fue el gnosticismo. El gnosticismo creía que el cuerpo, que la masa era malo y que solamente el espíritu era bueno, y que el espíritu, para ser libre de la masa que era el cuerpo, era cuando el cuerpo moría. Pero, y por eso ellos creían que Jesús no era Dios, porque Dios, que es tan bueno y tan santo, no podía estar dentro del cuerpo que era malo. Desde ahí, desde el gnosticismo, salen muchas más raíces, y hay una que se llama el docetismo. El docetismo creía de que el cuerpo era malo y que podía hacer todo lo que quisiera con el cuerpo. Se preocupaba solo por el espíritu y no por el cuerpo. Entonces tenían como libertinaje, podían hacer lo que quisieran, pero no era así. Entonces, también vemos de que por eso es que surge el credo apostólico. El único propósito del credo era
contrarrestar todo tipo de falsas enseñanzas en contra de la persona de Jesús, que es la segunda persona de la Trinidad. Entonces por eso se escribe diciendo, confirmando de que Jesús nació de María, de que no apareció así de la nada, sino que nació de la Virgen María y que no es mencionado Poncio Pilato para dar una fecha exacta de que esto sí fue real. Y también en el credo se menciona de que Jesús fue crucificado, de que Él murió, pero que resucitó y que Él está vivo. Y que, entonces esto indica de que Él es Dios y de que puede venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces, a medida que van saliendo más herejías, también se hacen más concilios. Bueno, en el año 325 después de Cristo surgió un concilio llamado el Concilio de Nicea, que lleva el nombre de la ciudad donde se hizo, que fue en Nicea, en Asia Menor. Entonces, este concilio se hizo para enfrentar una herejía que de ese tipo, que era el arrianismo, pues Arrio creía de que Jesús era el primer ser creado, que Dios lo creó de la nada y que por eso no era Dios. Entonces vemos de que él pensaba de que Jesús fue un ser creado, de que no era Dios, pero vemos por la Biblia de que nos dice en el Evangelio de Juan 1:3 de que el verbo, refiriéndose a Jesús, el verbo en el principio era Dios y en el principio estaba con Dios. Entonces vemos de que Jesús no fue un ser creado, de que Él estaba en el principio con Dios y siempre ha sido Dios. Pero también vemos en el Evangelio de Mateo 26, versos 62 al 64, de que un sumo sacerdote le pregunta al Señor Jesús si Él es el Cristo, si Él es el Hijo del Dios Altísimo. Y pues Jesús confirma que sí, que realmente Él lo es. Entonces, por medio de la Biblia vemos de que Jesús es Dios, de que Jesús es coeterno con Dios, tiene naturaleza humana y que también es divino, de que no fue un ser creado como pensaba Arrio. Entonces, más adelante vemos que en el año 431 también surge otro concilio llamado el Concilio de Éfeso y también enfrenta otra herejía que es el nestorianismo. Pues había un señor llamado Nestor que él pensaba de que María, la Virgen María, no era la madre de Dios. Y pues al comienzo de esta herejía se creía que lo que estaba atacando era la Mariología, y no era así. Realmente lo que se estaba atacando era la Cristología. Se estaba atacando de que Jesús no podía tener las dos naturalezas, humana y divina al mismo tiempo. Pues Nestorio pensaba como el adopcionismo, de que Jesús era un ser especial y que fue adoptado por Dios Padre después de su nacimiento o en el bautismo, cuando se escuchó del cielo una voz que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces él negaba de que Jesús podía tener al mismo tiempo dos naturalezas. Entonces lo que él estaba haciendo era negando a Jesús, de que él había dejado de ser Dios por un tiempo, y no es así, pues cuando el Espíritu Santo engendró en el vientre de María a Jesús, ya tenía las dos naturalezas, la humana y la divina. Y, y bueno, vemos de que María es la madre de Jesús, es la madre de Dios, pero no porque Jesús haya recibido la naturaleza divina de ella, no, sino porque ella dio a luz al verbo hecho carne. Entonces nosotros debemos de respetarle a María, tenerle un lugar muy importante y no tenerla como en poco, porque ella fue la primer teóloga de la cruz, fue una mujer sumisa al Señor. Bueno, y a medida así que fue pasando el tiempo, ya en el año 1525 surgió una confesión de fe llamada Augsburgo. Bueno, las confesiones de fe para cada denominación, para cada comunidad eclesial es muy importante porque teniendo esta confesión de fe hace que la iglesia, que los miembros de la iglesia estén unidos y que tengan un mismo objetivo y lo tengan más claro. También tenerla es como la identidad de la iglesia, es una confesión pública donde más personas se van a identificar con ella y otras no. Entonces es importante tenerla. Entonces esta confesión de Augsburgo fue donde estuvo reunido allí los príncipes luteranos junto con el rey Carlos V en España.
Estos representantes de Lutero llevan una carta de él donde ahí se expresa en qué era lo que creían y ahí es donde dice que ellos que ellos creen que la justificación es por gracia, que no es por obras. Ellos creen que la Santa Cena no es un sacrificio literal de Cristo, sino que es esto algo muy especial para ellos. También dice que los cleros sí se pueden casar, que no es obligatorio que se casen. Entonces, bueno, el rey Carlos V quería de que solamente existiera el catolicismo, porque él quería un reino unido. Pero es desde aquí, desde esta confesión de fe, donde se divide la Iglesia Católica Romana y el luteranismo. Bueno, más adelante, en el año 1647, surge una confesión llamada Westminster y esta confesión fue hecha por todos los creyentes reformados, que eran los presbiterianos, los puritanos, los bautistas, los anglicanos. Y bueno, ellos aquí es donde ellos eh, escriben o bueno, firman una confesión de fe donde ellos dicen que se separan de las cosas, digamos, de las cosas como católicas. Después, en el año 1689, se llevó a cabo la Confesión de Fe Bautista en Londres, pues desde allí fue donde surgió la Iglesia Bautista. Esta iglesia surgió o venía de los puritanos. Esa confesión se hizo por un grupo de hermanos y ancianos de las iglesias de Londres y de Inglaterra, donde se unieron para publicar su fe. Bueno, ellos hicieron algunas divisiones porque había inconformidad con las otras iglesias y era sobre el bautismo y el sistema de gobierno. Entonces es por eso que ellos se separan, aquí hay otra división. También vemos que aproximadamente en el año 1908 hay una declaración de fe que es de la iglesia cuadrangular y tiene 22 artículos, consta de esos 22 artículos y bueno, nos muestra de que la iglesia cuadrangular es una iglesia que fue fundada por una mujer evangelista apasionada por predicar un evangelio completo. Esos 22 artículos constan, o bueno, allí vemos de que ellos dicen de que creen en la Biblia, de que la única fuente de enseñanza es la Biblia, de que ellos creen en el Dios Trino, creen en la caída del hombre y también en la obra redentora de Jesús y creen que la salvación es por gracia, no por obras. También creen en el cielo y en el infierno. Estos 22 artículos para la iglesia cuadrangular son muy importantes, así como para nosotros nuestra confesión de fe es muy importante.